¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Zona Cero desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Soy Sósimo Camacho y le doy la bienvenida a la colaboración de esta semana. Vaya desconcierto, por decirlo menos, que causó durante la presentación del Plan Hídrico Nacional, un importante plan para el manejo del agua, que se excluyera al río Sonora de los trabajos de remediación, de saneamiento de los ríos más contaminados de México. Vaya, decíamos de sazón, porque, en primer lugar, si hay un río contaminado en este país, es precisamente el río Sonora. Y no es que los otros tres no lo sean también, pero el río Sonora está catalogado por el desastre que tuvo a causa de este derrame de lixiviados de Grupo México como el mayor desastre ambiental en la historia de la minería en México. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta emisión donde la pregunta es, ¿la 4T terminará perdonando a Grupo México o por fin se le someterá al imperio de la ley? Gracias por acompañarnos, por dejarnos su like, su me gusta, su pulgar arriba, también por suscribirse al canal y por compartir el enlace entre quienes ustedes consideren que pudiera interesarles estos temas. Y vamos a entrar de lleno a el análisis de esta información. El pasado 21 de noviembre tuvo lugar en la conferencia de prensa matutina la presentación del Plan Nacional Hídrico. Muchos detalles sobre el manejo del agua que se espera ocurra en el próximo sexenio, este que está más bien iniciando, pero en ese sentido, pues sí, destacar que hay recuperación de volúmenes de agua para uso humano. Hay que destacar que en efecto estos volúmenes de agua se recuperan de concesiones que se dieron a diestra y siniestra a la iniciativa privada hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y eso es parte de lo que podemos nosotros celebrar de este Plan Nacional Hídrico. También podemos incluso pues celebrar que se establece el saneamiento de 3 ríos considerados infiernos ambientales por el nivel de contaminación que padecen: el río Tula, el río Lerma Santiago y también el río Atoyac. Sin embargo, decíamos, causó sorpresa que no se incluyera a el río contaminado por Grupo México del señor Germán Larrea Mota Velasco, que generó ahí, en estos cuerpos de agua de Sonora, el mayor desastre ambiental por minería en la historia de este país. Pero no solamente sorprendió eso, sino que sorprendió que durante la propia conferencia de prensa matutina, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, se refiriera a que hay diálogo, dijo ella, con Grupo México, cuando todo parece indicar, pues se había olvidado que este Grupo México, pues mantiene vigente una denuncia penal en su contra, interpuesta por el gobierno de López Obrador, ante la simulación de el resarcimiento de este daño. Un diálogo que inmediatamente generó pues reacciones entre las comunidades afectadas por esta contaminación en el río Sonora, toda vez que pues ellas denunciaron, nadie del gobierno nos ha buscado, también hemos nosotros tocado puertas y no nos la han abierto, y habíamos quedado desde la administración anterior que toda remediación, todo trabajo con respecto del río Sonora, pues íbamos a ser tomados en cuenta, decían precisamente los integrantes de estas organizaciones que han tenido precisamente que aglutinarse para defenderse de esta contaminación generada por Grupo México. Y en ese sentido, pues sí, tendríamos que señalar que no se trata de una contaminación cualquiera. Decíamos, se trata de la peor en la historia de la historia de México por minería, pero decíamos, se trata en efecto del derrame de lixiviados que han matado
la vida en gran parte de este trayecto de la cuenca del río Sonora, por un lado, pero no solamente eso es lo que indigna. Se trata de una acción de Grupo México que llevó precisamente a que hubiera una denuncia penal en contra de este grupo. ¿Y por qué? Primero, porque el crimen ambiental inició antes del derrame, ocurrió durante el derrame y también posteriormente al derrame. Esto documentado por la denuncia penal que la Semarnat del gobierno anterior interpuso en contra de Grupo México y servidores públicos, sobre todo del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero también ya algunos que habían sobrevivido en algunas dependencias como la Conagua en el sexenio precisamente de Andrés Manuel López Obrador. Decíamos, esta denuncia penal documenta que el crimen empezó antes del derrame porque no contaba con la infraestructura necesaria, correcta, para contener estos desechos que estaba generando, y a sabiendas de que era probable un accidente de este tipo, pues hubo negligencia, nunca se prepararon, probablemente confiados en que siempre tendrían impunidad, y decíamos, nunca trabajaron para prevenirlo realmente. Después, durante el propio derrame, reaccionaron tarde hasta el día siguiente, viendo de qué manera podían contener lo que ya estaba ocurriendo. Otra vez, esa negligencia, decíamos, probablemente confiados en que siempre tendrían impunidad. Y luego, posterior al derrame, solamente se simuló que se estaba resarciendo el daño al río Sonora sin que ocurriera realmente. Otra vez, probablemente amparados, confiados en la impunidad que siempre tuvieron hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero que han logrado prácticamente extenderla pues hasta nuestros días. Entonces decíamos, eso ha generado mucha indignación y más aún al saber qué fue lo que hicieron incluso para mantener esta impunidad posterior al derrame. Pues, de acuerdo con la propia denuncia penal interpuesta por el gobierno de López Obrador en contra de Grupo México y en contra de servidores públicos de 4 dependencias federales, lo que hizo Grupo México fue aliarse, coaligarse con servidores públicos que empezaron a emitir documentos en los que supuestamente daban fe de las actividades de saneamiento y reparación de daño de Grupo México. Estos documentos, emitidos a la carta, ad hoc para los intereses de Grupo México, no correspondían con la realidad, de acuerdo con la propia denuncia penal. Es decir, fingieron solamente que estaban realizando estas actividades de resarcimiento y nunca se llevaron a cabo. Por eso, la denuncia penal no solamente es en contra de una filial de Grupo México, sino en contra, decíamos, de ex servidores públicos de 4 dependencias, incluso algunos que sobrevivieron y todavía se encontraban al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y resulta que algunos de estos funcionarios hoy son trabajadores o están al servicio ya de manera formal, directa, del propio Grupo México. Eso decíamos, pues generó mucha indignación entre la población, por supuesto, pero incluso entre también autoridades federales del gobierno de López Obrador, y por eso decíamos se interpuso esta denuncia penal. La denuncia también señala que como no se llevaron realmente trabajos de remediación, la situación ahí, en Sonora, en las comunidades aledañas del río Sonora y del río Bacanuchi, pues presentaban niveles de contaminación como si el derrame hubiera ocurrido hace 15 días. Impresionante el nivel de impunidad con el que se manejó Grupo México durante todo este tiempo, y también tendríamos que, pues sí, señalar algo más. Estos trabajos de remediación que supuestamente se habrían hecho implicaban una inversión, un desembolso por parte de Grupo México de 2,000 millones de pesos. Y así lo publicitaron, lo sacaron en todos los medios de comunicación, que estaban dando 2,000 millones de pesos, algo que en realidad es insuficiente. La propia denuncia señala que al menos Grupo México debe invertir en reparar estos daños
más de 20,000 millones de pesos, pero decíamos en su momento, pues se llenaron la boca de decir que estaban dando 2,000 millones de pesos. Ya al entrar al análisis de lo que realmente dio Grupo México, resulta que todo fue propaganda. En realidad, puso 500 millones de pesos y finalmente incluso le regresó el propio Estado, el propio gobierno peñanietista, gran parte de esos recursos. Es decir, Grupo México no solamente mantuvo su impunidad, sino que incluso ni siquiera le costó grandes recursos a este consorcio, uno de los más poderosos, no de México, no de América Latina, del mundo, precisamente gracias a los recursos mineros que ha estado explotando en este país por décadas. Y en ese sentido, por eso causó tal nivel de sorpresa la declaración de Alicia Bárcena ese 21 de noviembre, ahí en la conferencia de prensa matutina, cuando señaló que se estaba dialogando con la empresa para ver de qué manera podía ocurrir este resarcimiento, como si no supiera que hubiera una denuncia penal en curso interpuesta por la administración de López Obrador y que en efecto, pues esta empresa, más que sujeta a negociación de ver cómo repara el daño en el río Sonora, pues más bien se le tendría que obligar a reparar lo que causó y algo más en acuerdo con las propias comunidades afectadas. Porque habría que señalarlo, ya de suyo es indignante el daño al medio ambiente, que además será imposible de recuperar en realidad la salud en su totalidad de este ecosistema durante muchísimos años, décadas, probablemente hasta siglos después de este daño, pero habría que señalar también que quienes lo están padeciendo, pues son las familias rurales, sobre todo de esta cuenca del río Sonora, que perdieron salud, que perdieron patrimonio en animales, en milpas, que perdieron también bienes que se echaron a perder y se siguen echando a perder por esta contaminación. Sobre todo, me parece la cuestión sanitaria de la salud. ¿Cuántas personas pues afectadas con cáncer? ¿Cuántas personas afectadas en la piel que se ve incluso de manera pues visible, fuerte, dura? Los estragos en la piel que ha causado en algunos casos el contacto con esta agua y que decíamos, pues lo primero que se tendría que hacer antes incluso de hablar con Grupo México, ya con respecto de las actuales autoridades, pues sería hablar con las propias comunidades como un asunto meramente incluso de sensibilidad, un asunto de empatía a favor de estas comunidades pobres de por sí, rurales decíamos, que pues han visto ahora su entorno y su vida trastocada por este desastre ambiental generado por Grupo México. Tuve la oportunidad de preguntarle a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, este viernes 29 de noviembre tuve la oportunidad de preguntarle sobre estos hechos. Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que toda empresa que contamine tendrá que repararlo y para eso hay mecanismos administrativos e incluso penales. Dijo que la denuncia penal, pues interpuesta por la administración pasada, sigue su curso en la Fiscalía General de la República e instruyó desde ahí, de la conferencia de prensa matutina, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, a que obligue a la empresa a resarcir, pero también instruyó a que se reúna con las familias afectadas por este derrame, decíamos, el de mayor desastre en la historia del país. Interesante y por supuesto esperanzador que haya una respuesta de este tipo de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y nos tocará pues estar atentos en general a toda la población, estar atentos de que este tipo de empresas pues no se salgan con la suya, no se salgan con la suya en este asunto de impunidad por mucho tiempo y que en efecto esta reunión que se tiene que programar con las comunidades, las familias afectadas, pues se dé lo más pronto posible antes
de que sigan estas negociaciones, estos diálogos con Grupo México, cuando en realidad, desde mi punto de vista, tendrían que estar cancelados hasta que no hubiera, decíamos, un diálogo primero con las comunidades y un compromiso real, veraz, tangible de Grupo México con la reparación del daño. Mucha indignación, decíamos, generó Grupo México cuando se supo que incluso algunos de estos funcionarios que terminaron emitiendo documentos que daban cuenta falsa de que se había reparado el asunto en el río Sonora, pues terminaron como empleados del propio Grupo México. Mucha indignación en este sentido, por un lado, y por otro, pues decíamos, causa sorpresa que en la conferencia de prensa matutina del 21 de noviembre, pues se señalara que se dialogaba con Grupo México. Claudia Sheinbaum, ya posteriormente, este 29 de noviembre, pues declaró que se tiene que dialogar con Grupo México, pero para preguntarle cómo se tiene o cómo piensa resarcir este daño causado al medio ambiente. Pues esperemos que haya una nueva relación precisamente con este tipo de grupos empresariales muy poderosos, decíamos, cuyo capital, intereses y poder se extiende más allá de las fronteras mexicanas, son transnacionales, pero que en ese sentido sí tienen que remediar y tienen que plantear una nueva relación con el Estado mexicano. Entonces, tendríamos también asimismo que señalar que Grupo México primero también tendría que responder a esta denuncia penal y estamos a la expectativa de lo que también avance la Fiscalía General de la República, donde pues está precisamente esta denuncia. Hemos tenido ya varios meses que han pasado y que no hemos tenido ya prácticamente noticias sobre los avances en esta investigación, y también habría que pedirle cuentas a la propia Fiscalía General de la República, porque se trata de un expediente muy sólido el que se armó durante el sexenio pasado por parte de la Semarnat para, con criterios científicos, determinar la contaminación ahí del río Sonora que pervive, también determinar qué tipo de medidas son las que se desarrollaron, se aplicaron para combatir esta contaminación, para reparar el daño. Resulta que prácticamente no se hizo nada, y también están ahí los documentos que se falsificaron para exculpar a Grupo México de esta responsabilidad. Pues nos preguntamos qué falta, qué más quiere la Fiscalía General de la República para avanzar en estas investigaciones. No queremos nosotros sospechar o preguntarnos si acaso, porque se trata de un grupo empresarial poderoso, las investigaciones van más lentas, pero ahí están los documentos que ya obran en poder de la propia Fiscalía General de la República. Tendríamos además que señalar que Grupo México, pues incluso tuvo también la oportunidad de pagar un estudio en la Universidad Nacional Autónoma de México que terminó diciendo que el daño estaba siendo reparado, que terminó diciendo que se estaba realizando trabajos precisamente de reparación, cuando después tenemos noticia de que nunca en realidad hubo reparación alguna. Aquí la pregunta, pues sí, también es si acaso la 4T terminará perdonando a Grupo México por este desastre ambiental, o por el contrario, por primera vez y durante muchas décadas, este consorcio pues tendrá que hacerse cargo no solamente de los costes al medio ambiente de su actividad, sino también de la reparación integral de los daños causados a la familia. Ojalá sea lo segundo. Pues muchas gracias por haberme acompañado en esta Zona Cero, en esta entrega de esta semana, Zona Cero, desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Agradezco mucho también que nos deje su pulgar arriba, su me gusta, y que comparta el enlace de esta transmisión entre quienes ustedes consideren que pudiera interesarles algo de lo que aquí
hemos estado comentando. Le invitamos asimismo a que se suscriba a este canal de mi amigo y colega Jesús Escobar, a quien le agradezco esta hospitalidad para con Zona Cero. Recuerden que tenemos una cita todos los domingos en punto de las 5 de la tarde, hora del centro de México. Soy Sosimo Camacho y me encuentra así, como Sosimo Camacho, en X, en Facebook, y también puede seguir mi trabajo en Luces del Siglo y la revista Fortuna. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima entrega.